Buenas, yo soy Andrés Din y en este video vamos a continuar con la unidad 4. En particular, vamos a ver la sección 4.11. Bueno, hasta ahora en la unidad 4 lo que habíamos analizado, estudiado, era el funcionamiento al interior de la empresa y habíamos visto cuáles eran las interacciones que se daban al interior de la empresa. Básicamente entre las personas que eran las dueñas de la empresa, o las gerentes que trabajan ahí, y los trabajadores o trabajadoras que trabajan en la empresa. Ahí se dan distintas interacciones, que las habíamos considerado, y veíamos que en esas interacciones podían surgir, o habitualmente surgían, conflictos de intereses entre estos distintos actores, ¿sí? Habíamos presentado también en los videos anteriores la teoría de juegos como un instrumento para analizar estas interacciones, y vimos el equilibrio en estrategias dominantes que surgía en los casos de los juegos de la mano invisible y del dilema del prisionero. Además, habíamos modelizado las interacciones que implican una oferta del tipo tómalo o déjalo, utilizando el juego del ultimátum. En esta sección, en este video, lo que vamos a ver es un instrumento para analizar qué es lo que pasa cuando no hay equilibrios en estrategias dominantes. Entonces, este instrumento, ese concepto que vamos a presentar, es el del equilibrio de Nash. Entonces, decíamos que en los juegos de la mano invisible y del dilema prisionero, la acción que le entrega los mayores pagos o los mejores resultados a cada jugador o jugadora de esta interacción, esos pagos no dependen de lo que hagan los demás jugadores, ¿sí? Existe entonces una estrategia dominante para cada jugador, y por lo tanto un equilibrio en estrategias dominantes que es único. Pero el tema es que este tipo de equilibrio no suele ser el caso en la mayoría de las interacciones estratégicas, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa en estos otros casos? Bueno, vamos a ver el ejemplo. Este es un ejemplo muy utilizado en teoría de juegos, que es la decisión sobre qué lado de la calle conducir, ¿sí? Sobre qué carril manejar cuando se anda en algún vehículo en la calle. Esta foto que ustedes ven acá fue tomada en Kungsgatan, en Estocolmo, Suecia, el 3 de septiembre de 1967. ¿Qué pasó ese día? Bueno, hasta ese día en Suecia, por ley, las personas tenían que conducir por el carril izquierdo, como hoy en día sucede en Inglaterra, Japón, Australia o Sudáfrica, ¿sí? Y a partir del 3 de septiembre de 1967, fue obligatorio circular por el lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué decimos que este es un caso donde no hay un equilibrio en estrategias dominantes? Bueno, porque cuando hay un equilibrio en estrategias dominantes, ¿sí? Bueno, cada jugador tiene una estrategia dominante y toma esa decisión independientemente de lo que hagan los demás. Ahora, cuando nosotros tenemos que decidir de qué lado de la calle manejar, la decisión que vamos a tomar depende de lo que hagan los demás. Yo no puedo tomar esa decisión sin considerar o sin tomar en cuenta qué es lo que hacen los demás. Simplemente porque no me conviene. Si yo manejo por el lado que quiero, que se me antoja, sin tener en cuenta por qué lado maneja el resto, probablemente me va a ir muy mal, ¿sí? Entonces, si todas las personas manejan por el lado derecho, a mí me va a convenir también manejar por el lado derecho, y si todas manejan por el lado izquierdo, a mí me va a convenir manejar por el lado izquierdo. Entonces, este es un caso donde las interacciones sociales que se dan son dependientes, las decisiones son dependientes de lo que decidan las demás personas. Y para ver qué resultados pueden surgir en este tipo de casos es que usamos el concepto del equilibrio de Nash. Entonces, lo que vimos en este ejemplo es una situación donde existen lo que llamamos dos equilibrios de Nash. Ahora, lo vamos a definir un poco mejor más adelante, pero para ir pensando un poco en esta idea, piensen que un equilibrio de Nash es una situación en donde ninguna de las jugadoras tiene incentivos a dejar de hacer lo que venía haciendo, o sea, modificar su decisión, su estrategia, siempre y cuando las demás jugadoras no lo hagan, ¿sí? Entonces, piensen de nuevo en el ejemplo del juego del conductor. Mientras todas las demás personas sigan manejando por la derecha, yo no tengo ningún motivo, ningún incentivo a dejar de manejar por la derecha. O, mientras todas las personas sigan manejando por el lado izquierdo, yo no tengo ningún incentivo a dejar de manejar por el lado izquierdo. En ese sentido, ambos son equilibrios de Nash. Uno de los problemas que vamos a ver es que los equilibrios de Nash no nos dice con cuál nos vamos a quedar, ¿sí? Y para eso vamos a precisar algo más, que vamos a conversar un poco más de eso al final de este video. Pero para ir
tratando de entender un poco más de qué se tratan los equilibrios de Nash, vamos a volver al ejemplo de dos productoras independientes, en este caso Anil y Bala, que tienen que decidirse producir arroz o mandioca. Pero a diferencia de lo que sucedía cuando veíamos el juego de la mano invisible, donde tanto cualquiera de las dos jugadoras lo que hacía, la decisión que terminaba tomando, ¿sí?, era independiente de lo que hiciera la otra, o sea, a una le convenía producir una cosa y a la otra, y no se fijaban en lo que hiciera la otra productora. Acá vamos a ver que eso cambia. Entonces, para eso, obviamente, modificamos los pagos, o sea, los números que están ahí, que es lo que obtiene cada jugadora con cada uno de los resultados posibles, para ejemplificar cómo es este tipo de situación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos, bueno, ¿cuál es la mejor respuesta de Anil si Bala elige cultivar arroz? ¿Sí? Entonces pensemos, acá tenemos a Bala, que es una de las jugadoras, Anil es la otra. Bala tiene dos estrategias posibles, arroz y mandioca. Si Bala elige producir arroz, entonces Anil tiene dos posibilidades, ¿sí? Producir arroz también, y en ese caso tiene un pago de 0, o producir mandioca, y en ese caso tiene un pago de 4. O sea que si Bala decide producir arroz, Anil va a decidir producir mandioca, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la mejor estrategia de Anil si Bala lo que decide es producir mandioca? Bueno, si Bala decide producir mandioca, Anil va a elegir entre mandioca, donde recibiría un pago de 1, o arroz, donde recibe un pago de 2. Por lo tanto, va a elegir producir arroz. Ahora, pensémoslo al revés, digamos, bueno, ¿cuál es la mejor respuesta de Bala a las posibles acciones de Anil? ¿Sí? En particular, si Anil decide cultivar arroz, ¿sí?, o sea, nos estaríamos en esta fila, Bala tiene dos opciones, o producir arroz también y tener un pago de 1, o producir mandioca y tener un pago de 2. O sea, y en este caso lo que va a hacer es optar por producir mandioca, ¿sí? Siguiendo, ¿cuál sería la mejor respuesta de Bala si Anil ahora lo que decide es cultivar mandioca? Bueno, si Anil decide cultivar mandioca, estamos en la fila 2, y las dos opciones que tiene Bala son producir arroz, y en ese caso tener un pago de 4, o mandioca y obtener un pago de 0. ¿Sí? Y lo que obviamente va a decidir producir Bala en este caso es mandioca y obtener el pago de 0. En este caso, como vamos a ver, no existen estrategias dominantes, pero sí equilibrios, ¿sí? O sea, esta combinación que está acá es un equilibrio. La combinación mandioca-arroz es un equilibrio. Pero también es un equilibrio la combinación arroz-mandioca, ¿sí? No hay un equilibrio en estrategias dominantes, no hay una estrategia dominante, porque lo que sea óptimo para cada jugadora, lo que sea óptimo hacer, depende de lo que haga la otra jugadora. No hay una decisión que sea la mejor independientemente de lo que haga la otra. Entonces, en esta situación tenemos dos equilibrios. En los dos equilibrios hay especialización. En uno de los equilibrios, las dos producen digamos, el cultivo para el cual sus tierras son más aptas, y ahí las dos reciben un pago de 4. Es una situación mejor para las dos. En el otro equilibrio, ¿sí?, las dos producen el cultivo para el cual sus tierras son menos aptas. Entonces a las dos les va peor, ¿sí? O sea que hay un equilibrio que es mejor para las productoras, para Anil y para Bala, y hay otro que es peor. Pero en principio cualquiera de los dos son equilibrios y resultados posibles de este juego. Entonces, vamos a definir el equilibrio de Nash como un resultado, o el resultado cuando cada individuo, cada jugadora, juega su mejor respuesta a las estrategias elegidas por las demás jugadoras, ¿sí? Entonces, como les decía antes, en un equilibrio de Nash, nadie tiene incentivos a cambiar de estrategia si nadie más cambia la suya. Mientras todas las personas sigan manejando por la derecha, yo no tengo incentivos a empezar a manejar por la izquierda, ¿sí? Eso volviendo al ejemplo del conductor, ¿sí?, y sobre de qué lado de la calle manejar. Ahora, pensemos por qué es que ninguna de estas dos jugadoras tiene incentivos a modificar su comportamiento. Mientras Bala siga cultivando arroz, o sea que estamos en la columna, en esta columna que está acá, Anil no tiene ningún incentivo a dejar de cultivar mandioca, porque si lo hiciera, pasaría de tener un pago de 4 a uno de 0, y eso no le conviene, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí?, lo mismo le pasa a Bala, ¿sí?
mientras Anil siga cultivando mandioca, y estamos en esta fila, Bala no tiene ningún incentivo a dejar de cultivar arroz, porque si lo hiciera y pasara a cultivar mandioca, recibiría un pago de 0 en vez de un pago de 4. ¿Sí? Sin embargo, también sucede lo mismo cuando estamos ubicados en el otro equilibrio. Mientras Bala siga cultivando mandioca, y nos ubicamos en la segunda columna, Anil no tiene ningún incentivo a dejar de cultivar arroz, ¿sí? Porque si dejara de cultivar arroz, pasaría a tener un pago de 1, en vez de tener un pago de 2. Y lo mismo le pasa a Bala, ¿sí? Si Anil está cultivando arroz, Bala va a seguir prefiriendo cultivar mandioca y no arroz, porque si cultiva arroz pasaría a tener un pago de 1 en vez de un pago de 2. O sea que vemos que en los dos casos, en los dos equilibrios, si la otra jugadora no modifica su comportamiento, la segunda jugadora no tiene ningún incentivo a dejar de tomar las decisiones que venía tomando. Entonces, ahora, si quieren, pongan en pausa este video y resuelvan este ejercicio que está en el EVA. ¿Sí? Ahí vamos a ver si entendieron un poco estos conceptos. Bien, seguimos adelante. Ahora bien, las situaciones donde hay dos equilibrios de Nash nos llevan a hacernos dos preguntas. ¿Sí? La primera es, ¿cuál es el equilibrio que esperaríamos observar en el mundo real? Y en segundo lugar, si existe un conflicto de interés, dado que un equilibrio es preferido por algunas jugadoras, pero no es preferido por otras. ¿Sí? Esas son las dos preguntas que nos vamos a hacer. Entonces, en el ejemplo en el que estábamos antes, volviendo a la primera pregunta, si es que esperamos observar un equilibrio en el mundo real, vemos que en el ejemplo de Anil y Bala está claro que a las dos les conviene el equilibrio mandioca-arroz, ¿sí? Porque en ese caso las dos producían el cultivo para el cual sus tierras estaban más aptas, ¿sí? Y en vez de que las dos produzcan el cultivo para el cual sus tierras estaban menos aptas. Entonces, esto puede ser que esperemos que es posible que se pongan de acuerdo y lo implementen. Respecto a la segunda pregunta, de si existe un conflicto de intereses, dado que un equilibrio es preferido por alguna jugadora y no por otra, bueno, en el ejemplo de Anil y Bala no hay conflicto de intereses. A ambas les conviene lo mismo, pero en otros casos pueden no coincidir o preferir equilibrios distintos. O sea, si no coincide, van a preferir equilibrios distintos. Y en ese caso sí va a haber un conflicto de intereses. Para ver cómo puede surgir esta situación, vamos a ir a otro ejemplo. Ahora tenemos dos jugadoras, que ya no son Anil y Bala, son Bettina y Astrid. Bettina y Astrid son ingenieras de sistemas, son, supónganse, socias en un emprendimiento, y para programar, para generar sus productos, tienen que ponerse de acuerdo sobre cuál lenguaje de computación, de software, van a utilizar, si Java o C++. Entonces, las dos, ambas funcionan mejor en conjunto si trabajan en el mismo lenguaje, o sea, si las dos usan C++ o si las dos usan Java. Sin embargo, Astrid lo hace mejor si el lenguaje es Java, mientras que lo inverso sucede con Bettina, que trabaja mejor con C++. Ahora, su pago total es mayor si las dos eligen C++. ¿Sí? Y esto lo podemos resumir en este cuadro. Acá tenemos a las dos jugadoras, a Astrid y a Bettina, y tienen que tomar la decisión de si programar en Java o en C++. ¿Sí? En Java o en C++. Si ambas optan por programar en Java, ambas trabajan usando el mismo lenguaje, y Astrid se beneficia más, ya que ella trabaja mejor en Java, mientras Bettina trabaja mejor en C++. Ahora, si Astrid decide trabajar con Java y Bettina con C++, cada una trabaja en el lenguaje en el que lo hace mejor. Pero trabajan en lenguajes distintos, y trabajar en distintos lenguajes las hace menos productivas que si ambas trabajaran usando el mismo lenguaje. Si Astrid usara C++ y Bettina usara Java, cada una trabaja en el lenguaje en las cuales son peores, por lo cual ninguna va a trabajar rápido, y encima están trabajando en distintos lenguajes, por lo cual eso las hace menos productivas. Si las dos trabajan en C++, ambas trabajan usando el mismo lenguaje. Y ahora la que se beneficia más es Bettina, ¿sí? Porque Bettina era la que era mejor trabajando en el código C++.
Estos son un poco los ejemplos, y vamos a ver cómo esto lo transformamos o lo planteamos como un ejemplo con una matriz de pagos. ¿Sí? Esa matriz de pagos se resume en este caso. ¿Sí? Aquí lo que vemos es que si Astrid elige C+, ¿sí? En ese caso nos ubicamos en la segunda fila, entonces Bettina va a hacer lo mismo, ya que si eligiera Java tendría un pago de 0, mientras que si elige C+, tiene un pago de 6. ¿Mm? De lo contrario, ambas trabajarían en lenguajes diferentes, o sea, Astrid estaría trabajando en C+, y Bettina en Java, y eso las haría menos productivas, ambos obtendrían 0. O sea, si Astrid trabaja en C+, a Bettina le conviene hacer lo mismo y trabajar en C+. Asimismo, si Bettina es la que elige C+, o sea, estamos en la segunda columna, entonces Astrid también va a hacer lo mismo, porque si Bettina elige trabajar en C+, y Astrid eligiera Java, obtendría un pago de 2, mientras que si hace lo mismo que Bettina, obtiene un pago de 3, y 3 es más que 2. Eso es lo que va a hacer Astrid, a pesar de que Astrid sea mejor programando en Java y no en C+. Aún así le conviene hacer lo mismo que había hecho Bettina. Ahora, si Astrid elige Java, ¿sí? En ese caso nos ubicamos en esta fila, en la primera fila, ¿sí? Entonces Bettina va a hacer lo mismo. Ella va a comparar, ¿sí? Bettina va a tener las opciones de trabajar en C+, donde obtendría un pago de 2, o en Java, haciendo lo mismo que Astrid, donde tendrá un pago de 3. Y de nuevo, 3 es mayor que 2, y Bettina va a elegir trabajar en Java, a pesar de que Bettina es mejor programando en C+. Asimismo, si Bettina elige Java, ahora es Bettina la que elige Java, nos ubicamos en esta primer columna, entonces Astrid de nuevo va a hacer lo mismo. Si estamos en esta primera columna, Astrid tiene la opción de programar usando C+, y en ese caso obtiene un pago de 0, o en Java y obtiene un pago de 4. 4 es más que 0, o sea que Bettina va a elegir Java, que era lo mismo que había elegido, Astrid va a elegir Java, que es lo mismo que había elegido Bettina. De lo contrario, ambas estarían trabajando en lenguajes diferentes, y encima en lenguajes en los que son menos productivas. O sea, Bettina estaría trabajando en Java, y Astrid en C+, en esta situación, no solo trabajan en lenguajes distintos, sino encima en los que son menos productivas, que es el peor escenario para las dos jugadoras. Entonces lo que vemos es que hay dos equilibrios de Nash. ¿Sí? C+, ¿sí? Esta situación que está acá, es un equilibrio de Nash, pero también es un equilibrio de Nash que ambas trabajen usando el lenguaje de Java. Lo que vemos entonces es que tenemos dos equilibrios de Nash, pero lo otro que vemos es que no les conviene lo mismo. A Bettina le conviene el equilibrio C++, porque en ese equilibrio tiene un pago de 6, y en el equilibrio Java-Java tiene un pago de 3, o sea que prefiere trabajar que las dos trabajen en C+, mientras a Astrid le conviene que trabajen en Java, porque si las dos trabajan en Java tiene un pago de 4, mientras que si las dos trabajan en C+, tiene un pago de 3. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es cómo se va a resolver este conflicto de intereses entre Astrid y Bettina. Ahora podemos ofrecer algunas pistas, y esas pistas van a estar en este ejercicio. ¿Sí? Piensen a distintas las opciones que se están presentadas en este ejercicio. Si quieren, pongan en pausa el video, resuélvanlo en el EVA, y después conversamos sobre las opciones. Entonces, lo que ustedes veían en el ejemplo anterior es que básicamente pueden haber tres maneras por las cuales esta situación se resuelva y terminemos teniendo un equilibrio de Nash, que terminemos optando por inclinarnos a un equilibrio de Nash y no al otro. Puede suceder, por ejemplo, que haya, en el juego hasta ahora, nosotros nos planteamos una situación simétrica entre las dos jugadoras. ¿Sí? Ahora, pensemos que la situación no es simétrica, que hay una que es más poderosa que la otra, o sea, hay una simetría de poder. Eso se puede visualizar pensando, por ejemplo, en lo que ustedes vieron en el video anterior del juego del ultimátum. ¿Sí? En la sección anterior del juego del ultimátum hay dos jugadores, uno que hace una propuesta del tipo tómalo, déjalo, y una que tiene que simplemente decidirse aceptar o rechazar. La persona que es la que hace la propuesta del tómalo, déjalo, tiene más poder que la persona que simplemente puede aceptar o rechazar. Entonces, si en este caso hubiera una de las dos jugadoras que
estuviese en condiciones de hacer una oferta de tómalo o déjalo, y mantenerse en esa postura, la otra jugadora no tendría más remedio que aceptarla. Eso, por ejemplo, sucedería, supónganse que Astrid está en condiciones de decir que ella va a trabajar en Java, ¿sí? No importa lo que haga Bettina, o plantearle eso, o decirle que es eso, la oferta de Java, y ella tiene que decir tómalo o déjalo. En ese caso, Bettina, sabiendo que Astrid eligió trabajar Java, no va a tener más remedio que también trabajar en Java, por más que le hubiera convenido el otro equilibrio. Otra forma de resolver el problema no es a través de una simetría de poder entre las dos jugadoras, sino a través de una compensación, ¿sí? Y esto podría suceder si, por ejemplo, Bettina dijera, bueno, a mí me va mucho mejor usando C++, ¿sí? Que usando Java. Entonces lo que puedo hacer es que como yo tengo 6 de pago usando C++, en comparación a los 3 que tendría en Java, decir, bueno, parte de este mejor resultado que yo obtengo, si el equilibrio es C++, se lo puedo transferir a Astrid, ¿sí? Supónganse que Bettina le transfiere una suma de 1 o más a Astrid. Si le transfiere 1 o más a Astrid, ¿sí? De los 6 que tenía Bettina, se va a pasar a quedar con 5, ¿sí? Si le transfiere 1, se queda con 5, y ese 1 se lo da a Astrid, que pasaría, en vez de tener 3, tendría 4. En ese caso, Astrid pasaría a estar indiferente, ¿sí? Si en el equilibrio C++, Bettina le hace una transferencia de 1 para compensarla, ya que recibiría 4 en este equilibrio y recibiría 4 en este otro, ¿sí? O sea que Bettina puede compensar a Astrid para que ella le sirva también el equilibrio C++. Y la otra forma de resolver este ejemplo es, bueno, la historia. O sea, si por algún motivo ellas vinieran trabajando en el pasado, ¿sí? Usando el mismo lenguaje de computación, bueno, no tienen incentivo para dejar de hacerlo. Si por algún motivo venían trabajando las dos usando Java, van a mantenerse en esa situación porque este es un equilibrio de Nash y no tienen incentivos a modificarlo. Lo mismo es que si por algún motivo venían las dos trabajando en C++. Capaz que en este ejemplo de los lenguajes de computación les resulta más difícil pensarlo, pero volvamos de nuevo al ejemplo de los conductores y las conductoras que tienen que decir de qué lado de la calle manejar. El único motivo por el cual en Uruguay seguimos manejando por el lado derecho es, bueno, porque siempre fue así y lo hemos hecho así. Entonces, salirnos, ¿sí? Y tomar una decisión distinta, bueno, es muy riesgoso. Si cualquiera de ustedes saliera mañana en auto a manejar por el lado izquierdo, probablemente sería muy peligroso para ustedes y para el resto de las personas. Eso, aun si no existiera una ley, como es en el caso de Uruguay, que nos obliga a manejar por el lado derecho, ¿sí? De hecho, el lado de conducción en los distintos países surgió mucho antes de que hubiera gobiernos que tomaran la decisión sobre cuál era el lado que había que manejar. Simplemente porque eso se terminó convirtiendo en un equilibrio de Nash donde ningún jugador tenía ningún motivo para dejar de actuar de esa manera. De hecho, ¿sí? Históricamente, la determinación sobre de qué lado manejan las personas es algo que surgió desde hace muchos siglos, ¿sí? Y surgió en algunas ciudades, creo que en la Edad Media, en donde los primeros lugares donde se empezó a congestionar el tráfico y donde hubo que decir de qué lado se iba a circular, fueron en algunos puentes, en algunas ciudades bastante de las más pobladas de Europa. En particular, en Roma, en algún momento, cuando las personas peregrinaban hacia la ciudad, en la Edad Media, surgió el problema que si mucha gente avanzaba en el mismo puente por cualquier lado, las personas directamente no podían avanzar. Y en algún momento surgió sobre los puentes de Roma la tradición de que todos tenían que circular sobre el lado izquierdo, ¿sí? Eso no fue a través de una norma, no fue que el Papa de Roma dijera que había que circular por el lado izquierdo, sino que se dio de esa manera por un autoajuste, digamos, entre las personas que estaban ahí, y eso se configuró como un equilibrio de Nash. Dado que todos y todas circulaban por la izquierda, nadie tenía incentivos a dejar de hacerlo. En algún momento, el gobierno de Roma, que era el Papa, decidió que efectivamente eso fuera una ley, y que por los puentes de Roma había que circular por el lado izquierdo.
las personas, después, ese tipo de prácticas se fueron implementando en otro tipo de contextos. Cuando los carros se cruzaban en algún camino o en puentes en otros lados, ¿sí? Empezaron a circular también por el lado izquierdo. Y esa tradición se terminó expandiendo y manteniendo en Europa hasta que llegó la Revolución Francesa, y en la Revolución Francesa, como muchas otras cosas que en dicho periodo quisieron repensarlas y hacerlas de nuevo, se decidió que para romper con la tradición se iba a empezar a circular por el lado derecho. ¿Sí? Esa medida se implementó legalmente, y una vez que se dieron las guerras napoleónicas y gran parte de la legislación de la Revolución Francesa, Napoleón la expandió por el resto de Europa continental, se empezó a implementar en otros países de Europa, salvo, por ejemplo, en Inglaterra, donde hasta el día de hoy siguen manejando por el lado izquierdo. Pero, en nuestro caso, en Uruguay, nosotros manejamos por el lado derecho, en gran parte porque en algún momento durante la Revolución Francesa alguien decidió que había que cambiar y pasar a circular por el lado derecho en vez de por el lado izquierdo. A continuación, les proponemos que hagan esta actividad, que la hagan de manera domiciliaria, y después la discutiremos en las clases de dudas. La idea es que veamos que hay muchos casos donde se dan conflictos entre empresas en los negocios sobre algunas decisiones que tomar, o sobre qué tipo de consumo es el que se va a imponer entre los consumidores, valga la redundancia. ¿Sí? Ejemplos de eso es que en los 90, por ejemplo, Microsoft entró en una disputa con Netscape, ¿sí? por ver cuál iba a imponer en el mercado su navegador web, si el Internet Explorer, que era de Microsoft, o el Navigator, que era de Netscape. En los 2000, Google y Yahoo pelearon por ver cuál era el motor de búsqueda que se imponía entre los consumidores como el más popular. Y también en la industria del entretenimiento hubo una batalla conocida como la guerra de los formatos, entre los formatos de Blu-ray y el HD-DVD para los discos de películas. Entonces la idea es que ustedes usen alguno de estos ejemplos para analizar si existen equilibrios múltiples, y si es así, cuál equilibrio es el que puede emerger y sea el preferido a otros equilibrios. Una segunda actividad que les proponemos que hagan es que miren la siguiente secuencia de la película de Dark Knight, de Christopher Nolan, la película de Batman. En esa película van a ver ustedes que el Guasón, el personaje del Guasón, de Joker, le plantea a un conjunto de personas lo que él llama un experimento social. Presten atención y traten de identificar los elementos que componen un juego. Sí, van a ver que lo que está planteando el Guasón es un juego que se puede esquematizar o modelizar a través de la teoría de juegos. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que tratar de identificar en el video que vamos a ver a continuación es quiénes son las y los jugadores, cuáles son sus estrategias posibles, cuál es la información disponible y cuáles son sus pagos. ¿Sí? O sea, los 4 elementos que identifican a un juego. Bueno, luz, cámara, acción. ¡Pero no es justo! ¡Deberíamos ir en ese barco! ¿Quieres viajar con ellos? ¡Adelante! Señor, detuvieron las máquinas. Sí, avisa por radio. Diles que volveremos y los llevaremos cuando dejemos a esta basura. Liberty, aquí el Spirit. Respondan. ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? Liberty, respondan. Aquí el Spirit. Cambio. Sí, aquí el Liberty. ¿Qué sucede? Cambio. Liberty, nos pasó lo mismo. Perdimos ambas máquinas. Liberty, informe su situación. Fox, algo sucede en los ferries. Baja al cuarto de máquinas ahora. Oye, ¿qué pasa? Capitán, hay 100 barriles que contienen explosivos. ¿Y esto? No puede ser. Parece una especie de detonador. ¿Por qué nos dejarían el detonador de una bomba a bordo?
Esta noche serán parte de un experimento social. Con la magia del diésel y el nitrato de amonio, estoy listo para hacerlos volar hasta las nubes. Liberty, responda, cambio. Se cortó. Si alguien intenta subir a los botes, todos morirán. Cada uno tiene un control remoto para detonar el otro barco. A medianoche los voy a hacer explotar. Sin embargo, si alguien presiona el botón, los de ese barco vivirán. Entonces, ¿quién se atreverá? ¿La colección de los más buscados de Harvey Dent o los dulces e inocentes civiles? Ustedes eligen. Oh, y deben decidir pronto, porque la gente del otro barco tal vez no sea tan noble. Bueno, una vez que ya vieron esta parte de la película de Dark Knight, lo que les vamos a pedir que realicen de deberes es que dibujen la matriz de pagos, una vez que identificaron quiénes son los jugadores, cuáles son sus estrategias, cuál es la información que tienen y cuáles son los pagos, ¿sí? Una vez que identificaron esos 4 elementos, que dibujen la matriz de pagos y encuentren los equilibrios de Nash. ¿Sí? Le vamos a plantear que trabajen con estos supuestos adicionales para facilitar el razonamiento y bajar a tierra este ejemplo concreto. Los supuestos que le vamos a pedir que trabajen es que, primero, todos los pasajeros y pasajeras tienen idénticas preferencias, dentro de cada barco y entre cada barco. Eso quiere decir que adentro de cada barco no va a haber una asamblea para decidir qué decisión toman los pasajeros y pasajeras, sino que al ser todas las preferencias idénticas, es lo mismo que hubiera una sola persona, o hubiera muchas, o hubiera una que toma la decisión por todas. El resultado es el mismo porque todas prefieren exactamente lo mismo. ¿Sí? El segundo supuesto que vamos a hacer es que los dos resultados, que son los de morir y matar, generan una utilidad negativa en todos y todas las jugadoras. ¿Sí? De hecho, si suceden las dos cosas, o sea, si por algún motivo yo mato y en el mismo acto muero, entonces estas utilidades negativas se van a sumar. Y el tercer supuesto que vamos a manejarnos es que los pasajeros y pasajeras de ambos barcos van a jugar simultáneamente. Esto es una ligera modificación respecto a lo que ustedes vieron en el video, porque en el video los pasajeros y pasajeras tenían tiempo para tomar una decisión hasta las 12 de la noche, o sea, el tiempo era relevante. Pero nosotros vamos a asumir que les dan la información en un instante del tiempo, y en ese mismo instante del tiempo, que se les planteó cuáles eran las reglas del juego, tienen que decidir, todos los jugadores tienen que decidir qué es lo que van a jugar. ¿Sí? Entonces, les pedimos que realicen el ejercicio, primero asumiendo que la desutilidad de matar es mayor a la desutilidad de morir, y después asumiendo que es al revés, o sea, que la desutilidad de morir es mayor a la desutilidad de matar. Bien, resumamos ahora qué fue lo que vimos. Bueno, en la sección 4.11 presentamos un instrumento para analizar interacciones cuando no hay equilibrios en estrategias dominantes. Este instrumento, este concepto que vimos es el equilibrio de Nash. Vimos que existen múltiples equilibrios de Nash a veces, ¿sí? Si existen múltiples equilibrios, los y las jugadoras podrán tener conflictos de intereses sobre cuál de esos equilibrios es el que se termina implementando, ¿sí? Dicho conflicto se puede resolver de distintas maneras, pero cualquiera de esas maneras implica que estamos agregando reglas del juego, ¿sí? O sea, estamos imponiendo reglas de juego adicionales para poder explicar cuál de los dos equilibrios, o de los múltiples equilibrios, es el que se termina imponiendo. En la sección que viene, en la sección 4.2, en el próximo video, vamos a analizar el rol que tienen las reglas del juego, y las reglas del juego lo que van a hacer es distribuir el poder de manera diferente entre los jugadores, a la hora de determinar cómo se terminan repartiendo los beneficios de una interacción social. O sea, van a terminar influyendo en determinar cómo son los pagos, ¿sí?, posibles en esa interacción entre distintos jugadores. Bueno, hasta el próximo video.